Pública tiene la palabra para iniciar su alegato de clausura. Gracias, su señoría. Su señoría, tal como se anunció desde la apertura de este juicio y como ya se puede colegir de los términos de la acusación, el Ministerio Público va a solicitar que se dicte un veredicto condenatorio en contra de el acusado Santander Faúndez, teniendo particularmente presentes las características especiales, particulares y calificadas que se reunieron en los hechos en materia de acusación y que fueron ampliamente acreditados durante el desarrollo del juicio oral y que a nuestro entender permiten claramente establecer, más allá de toda duda razonable, la existencia de eh, los delitos reiterados de homicidio de las distintas personas fallecidas en los hechos en materia de acusación y las diversas lesiones, como los daños calificados provocados por el acusado dolosamente, atendido el dolo eventual que se configura en este caso. El Ministerio Público descarta desde ya la hipótesis de una culpa inconsciente, como planteó la defensa, y en primer término vamos a hacernos cargo de los hechos que a nuestro entender se pudieron colegir, establecer a través de inferencias lógicas de raciocinio que es posible establecer a través de las pruebas que se presentaron durante el juicio. En primer término, debemos tener presente primero eh, que estamos ante un acusado al cual se le debe imponer un deber, no solo un deber de cuidado, sino también una rectitud o un ánimo especial, puesto que el acusado actuó eh, en calidad de conductor profesional de un vehículo de transporte de pasajeros, llevando eh, una multiplicidad de pasajeros al interior del bus. Función o actividad que la cual tenía un permiso se acreditó que tiene la licencia profesional para conducir vehículos de pasajeros de esa naturaleza y se estableció también la larga experiencia que mantenía como conductor profesional o conductor profesional. Estos años de experiencia, esta calificación nos parece que no es menor. ¿Y por qué no es menor? Porque se puede asociar particularmente a distintas profesiones o oficios en las cuales personas como todos nosotros nos ponemos en las manos de personas, de profesionales y personas a las cuales nosotros confiamos en que actúan de manera correcta. En este caso, su señoría, las víctimas confiaron claramente en eh, el señor Santander Faúndez, confiaron en su capacidad para poder dirigir adecuadamente, de manera segura, un vehículo de transporte hasta sus trabajos, sus domicilios, ese día 1 de septiembre de 2023. Y desde esa perspectiva, el estándar o la exigencia son mucho más elevadas para el señor Santander Faúndez que para cualquier otro conductor que no sea conductor profesional o de otro tipo. Y es en este ámbito, en este ámbito eh, en que se debe partir, eh, se debe iniciar como punto de partida el análisis de los hechos.
La psiquiatra que examinó al señor Faúnde descartó problemas psiquiátricos, descartó problemas neurológicos, descartó problemas físicos asociados a la fecha del accidente, al- a los hechos. La ficha en la cual solo algunos años antes se le otorgó una licencia profesional da cuenta de que mantenía un estado de salud compatible y suficiente para conducir ese tipo de vehículos. Y tanto es así que en las propias grabaciones lo vemos tranquilo, feliz, campante, conduciendo en la mañana el vehículo, eh, el taxibús, previo al accidente en el cruce ferroviario. Em, desde esta perspectiva, el señor Santander Faúndez no tiene ninguna limitación de ningún tipo que le impida anticiparse, saber los riesgos que corre al conducir, saber perfectamente el significado de las señaléticas y evidentemente, dada su experticia, sabía perfectamente eh, el grado de peligrosidad que implicaba ese cruce. Desde esa perspectiva también podemos contar con las declaraciones de uno de los testigos que ubicaba al señor Santander, a lo menos lo ubicaba de vista como conductor, y que evidentemente pudo declarar y le consta, y así lo declaró en el juicio, que el señor Santander Faúndez conocía perfectamente ese cruce, sabía perfectamente lo peligroso que es y se le había advertido incluso por a lo menos una pasajera, de lo cual es testigo esta víctima, eh, de que efectivamente ese cruce era de cuidado, que ese cruce era peligroso y que es muy peligroso cruzar con la barrera. Por muy apurado que esté, por mucho que quiera llegar rápido a tomar café o a terminar o em, ganarle pasajeros a otros buses, etcétera. Eso lo tenía perfectamente en conocimiento el señor Santander Faúndez. No es un cruce nuevo o poco habitual en el cual él pudiese haberse confundido, en el que él no haya conocido, que él no haya dimensionado lo peligroso que era ese cruce. No es posible siquiera pensar en esa hipótesis. Y es así como, conociendo lo peligroso de ese cruce, que conocía, eh, y aparentemente, de acuerdo a lo que señaló también, no solo el testigo que conocía, ubicaba al acusado, que iba como pasajero, y que afortunadamente sobrevivió para contar esto, también lo declaró el propio eh, conductor o maquinista del tren, quien señaló que es bastante común que todo tipo de vehículos, incluyendo vehículos de locomoción colectiva, cruzaran la línea férrea. Podríamos pensar que hay una costumbre vial que tienen algunos conductores profesionales y no profesionales, eh, temerarios o imprudentemente temerarios, de cruzar la línea férrea a como de lugar. Y de esa perspectiva, el señor Santander Faúndez
como conductor profesional, aparentemente, y nosotros creemos que fue efectivamente así, eh, tenía la costumbre de traspasar ese cruce a la mala, tratando de ganarle al tren, con las consecuencias que ello implica. Es una costumbre entre muchos conductores, pero eso no significa que no sea un delito y eso no significa que sea un delito doloso. También es una costumbre de personas que andan con revólver y disparan al aire o disparan a la bandada. Pero desde el punto de vista de la doctrina penal y de la ley, esas actividades extremadamente peligrosas que exceden con creces la eh, imprudencia temeraria, la ha recogido la doctrina y la jurisprudencia a través del dolo eventual. Porque hay ciertas, comillas, imprudencias que son tan groseras que exceden el umbral punitivo y el umbral jurídico penal de la culpa y del cuasi delito, del accidente. En realidad no debiéramos llamarle accidente a los hechos, porque efectivamente fue algo peor que un accidente, fue más que un accidente. Y desde este punto de vista, queremos establecer también que hay otros indicios que nos dan cuenta eh, de la conducta del señor Santander Faúndez y que tienen relación principalmente con, primero, eh, para la defensa, y así se pudo colegir de las preguntas que le hizo o las preguntas que realizó durante los contraexámenes a distintos peritos o testigos. Lo que más le preocupaba a la defensa era saber si el chofer había acelerado o si frenó y volvió a acelerar, si hubo alguna conducta de ese tipo, para descartar, según la defensa, algún tipo de dolo. Lo cierto, su señoría, es que frente a este tipo de situaciones que son muy casuísticas, no nos parece que sea tan relevante, atendida la dinámica de los hechos, ese punto en particular. Primero, porque no se puede establecer fehacientemente cuál era la velocidad y a cuánto iba, cuánto disminuyó la velocidad para girar hacia la línea de tren, si se detuvo o no, y si aceleró en algún minuto el acusado, el vehículo. Eso no se va a poder establecer porque no hay huellas de frenado, claramente, porque no frenó. Eso creemos que eso se puede descartar recientemente. La CIAT revisó sitios sucesos, no hay huellas de frenado, tampoco lo hay en la planimetría, sino que también, por otro lado, no es posible establecer cuál era la velocidad real y cuánto disminuyó o no al girar, al virar el acusado su vehículo. Toda vez que el registro que mantiene las cámaras o que tiene los GPS de los buses tienen ciertos desfases, que evidentemente lo explicó el perito, que no se condicen con los segundos exactos en que se produce la maniobra. Entonces la defensa va a querer decir que, claro, es que de manera indubitada el acusado iba a tal velocidad o que no excedió tal otra velocidad o que no aceleró. Creemos que eso no es efectivo y sin perjuicio de que no lo pudo explicar el perito, porque es una cuestión de apreciación visual que pueden tener los intervenientes o los jueces. Hay una cámara que nos parece que es bastante relevante y que tiene relación con la cámara que se encontraba en la parte superior del cruce, la que el perito denominó como cámara ojo de gato.
de que es un gran angular. Y en esa cámara se puede ver de qué manera el acusado, a nuestro entender, vira su vehículo, evidentemente eh, derriba hacia el costado la barrera, doblándola o fracturándola, y luego no solo mantiene su velocidad, sino que a nuestra impresión eh, acelera un poco para cruzar. O sea, lo que quería hacer era acelerar para cruzar antes de que llegara el tren, rápidamente, porque él conoce el sector, eh, y por lo tanto, desde ese punto de vista, estaba plenamente consciente de las condiciones en que estaba cruzando. Y en ese momento, de acuerdo a esta cámara, al revisarla se puede apreciar que hay un cierto, eh, alguna maniobra que, aunque levemente, pero acelera para cruzar, luego de virar. También eso se ve de alguna manera en las cámaras del tren. Cuando va el tren enfrentando el cruce, también no se aprecia que vaya frenando o deteniéndose, sino que por lo contrario, al girar, continúa e incluso levemente aumenta su velocidad. Por otro lado, debemos entender también, eh, de acuerdo a la prueba ofrecida, que por mucho que la defensa nos quiera plantear que este accidente, si es que se le pudiera llamar accidente, eh, se produjo las circunstancias prácticas, eh, de acuerdo a la defensa, excluirían el dolo, particularmente sobre la base de, primero, o así al menos lo entendimos nosotros, que para la defensa el señor Santander Faúndez nunca escuchó ni se dio cuenta que venía el tren. En segundo término, se vio, de acuerdo a lo apreciado por la defensa, confundido o distraído de alguna manera por el viraje y por los vehículos que le impidieron girar. Desde ese punto de vista, su señoría, creemos que es muy importante eh, tomar en consideración ciertos detalles prácticos que de alguna manera los explicó también el propio perito, el teniente Lizama. Primero, en cuanto a las dos fuentes de audio que que se pudieron captar de los hechos. La primera fuente de audio es la cámara que está instalada en el bus, en el panel del bus. eh, es de común conocimiento para todas las personas que utilizan la locomoción colectiva que estas cámaras están prácticamente a centímetros de los parlantes de los buses. Por lo tanto, mal podría entenderse que el acusado solo escuchaba música y no escuchó nunca ningún sonido del tren. Nos parece que esa hipótesis es absolutamente eh, descartable. Los peritos fueron claros y categóricos, también así el perito de la empresa de ferrocarriles, en cuanto a establecer la magnitud y el área que puede abarcar un claxon. Y en este caso no solo uno, sino dos claxons, pero principalmente, y como se pudo establecer en la grabación con audio de la cabina del tren, efectivamente hubo
un toque de claxon varias decenas de segundos antes, por lo menos una decena de segundos antes de aproximarse el tren al cruce, y luego un segundo toque de claxon. Es imposible que el señor Santander Faúndez no haya escuchado eso. El señor Santander Faúndez no es sordo, tampoco tiene problemas auditivos. Así lo manifestó cuando sacó licencia a conducir. Estaba escuchando música a un volumen que a ningún pasajero le llamó la atención, por lo tanto era un volumen eh, dentro de los rangos normales en que circulan los conductores. Por lo tanto, dentro de ese rango normal de volumen, pudiese haber estado un poco más alto de lo normal quizás, pero no lo suficiente como para que no se pudiese escuchar un claxon. Y no solo eso, sino también el haber podido apreciar que estaba llegando a ese cruce en específico que el señor Santander Faúndez conocía perfectamente, perfectamente. Luego, al girar, se pudo ver en las cámaras, esta maniobra de giro tampoco nos parece que sea una distracción de tal envergadura como para entender que el señor Santander Faúndez se obnubiló y dejó de percibir todo el resto de sus sentidos por estar mirando a un par de vehículos que ni siquiera lograron taparle el ángulo para virar, porque efectivamente pudo virar sin ningún inconveniente. Hay uno de los testigos, que es pasajero del bus, entendemos que es una de las últimas víctimas que declaró, que señaló, Franco Zavala, si no me equivoco, señaló que u otros testigos señalaron que efectivamente pudieron ver al vehículo cuando derribó la barrera. También recuerdan que se escuchó el claxon. Ahora, ¿cuántos segundos antes del accidente? Si fue el mismo momento del accidente, creemos que es parte de las dificultades que puede tener cualquier víctima con estrés postraumático para recordar con detalle. Como si eso no fuera suficiente, el cruce además mantenía una luz con una alarma que también existía y estaba en funcionamiento y que el señor Santander Faúndez hizo caso omiso de dicha alarma. Eso sumado a las distintas señaléticas. A raíz de las preguntas de un querellante se establecieron aproximadamente 9 advertencias. 9 advertencias. Eso es más que imprudencia temeraria, su señoría. Eso es obstinación, porfía, que está dentro del campo del dolo eventual. Luego de golpear la barrera, el señor Santander Faúndez ni siquiera se dio el tiempo para frenar, sino que siguió mirando mientras giraba, siguió mirando y evidentemente podía ver al tren. ¿Por qué lo decimos así? Porque evidentemente que el señor Santander Faúndez, quien no declaró, podía ver el tren. Eso se estableció a través de las declaraciones de varios testigos y peritos que dan cuenta de que eh, el tren es perfectamente visible, particularmente desde el punto en que vira el bus y especialmente también en el punto en que está la barrera. Todo despejado para ver si viene el tren. A mayor abundamiento, las rejas de confinamiento del
de la vía férrea no son especialmente altas y no tapan la visual, son rejas, no son panderetas, precisamente rejas para que por los vehículos puedan también percatarse si vienen trenes. No hay árboles, no hay casas, no había ningún otro obstáculo que impida al señor Santander Faúndez mirar. Y a nuestro entender, claramente, él vio el tren y decidió cruzar a como de lugar. Más adelante vamos a extrapolar eso a distintas categorías jurídicas y jurisprudenciales. Frente a esta situación, el señor Santander Faúndez continúa el cruce y hasta producirse el impacto del vehículo por parte del tren. A raíz de este impacto se producen millonarios daños que fueron acreditados por la empresa a través de los documentos, como también la fotografía, en toda la infraestructura, como también daños en el tren. Pero lo más importante no son esos daños, sin perjuicio de su elevado monto, son los daños provocados a los distintos pasajeros que viajaban. Hay un pasajero que incluso relata que alcanzó a ver el tren segundos antes y gracias a eso se paró, se movió y alcanzó a sobrevivir. Em, Hubo bastante tiempo para percatarse que venía el tren y el señor Santander simplemente siguió y no hizo ninguna acción a sabiendas de que pudiese haber frenado, pudiese haber retrocedido el bus o pudiese haber girado para darse una vuelta hacer múltiples maniobras para evitar la colisión. Decide conscientemente, no inconscientemente, continuar. Por lo tanto, no realizó ninguna acción, omitió cualquier acción para evitar encontrarse con el tren que venía y que él vio. Nos podrá decir la defensa, bueno, eh, no tiene lógica que el propio conductor decida cruzar asumiendo el riesgo para sus pasajeros como también para sí. Pero claramente sabemos lo indiferente que puede en muchas ocasiones ser muchos conductores, especialmente de conducción de vehículos menores y también de transporte de pasajeros, en ser indiferentes ante los riesgos eh, de manera eh, eh, grave y de manera calificada. En este aspecto, creemos que no es relevante si esto hubiese significado un riesgo para sí mismo, por cuanto él quiso cruzar a como de lugar, asumiendo el riesgo al cual se le representó. Desde este punto de vista, su señoría, queremos destacar diversas soluciones que han sido plasmadas en la jurisprudencia de alguna manera en la doctrina. Si bien no es común que o son muy escasos las causas que han llegado hasta la Corte Suprema de Justicia en que se debata
el dolo eventual o la culpa consciente o inconsciente en el contexto de accidentes de tránsito. Sí hay algunas experiencias en el contexto de atropellos, de vehículos que se dan a la fuga. Sin embargo, las categorías doctrinarias o las herramientas doctrinarias que la Corte Suprema ha utilizado para resolver esos conflictos jurídicos eh, son a grandes rasgos bastante, o han sido bastante permanentes en los últimos años. Particularmente podemos señalar en el estado del arte de la jurisprudencia eh, una sentencia de la Corte Suprema que se dictó el año pasado, que tiene relación particularmente con, me permite, maestra, eh, sentencia de la Excelentísima Corte Suprema en causa ROL 31704-2024, del 11 de octubre del año 2024. Si bien en esta causa lo que se debatió tiene relación principalmente con la manipulación de un arma de fuego, eh, sí hace un ejercicio la Corte en cuanto a cómo distinguir la culpa consciente o inconsciente, como quiera alegar la defensa, y el dolo eventual. Y aquí claramente la Corte Suprema ha adoptado una postura que tiene relación particularmente con lo que se denomina doctrinariamente como dentro de las diversas teorías, eh, principalmente la teoría de la representación, eh, la teoría de la voluntad, y lo que se denomina eh, más específicamente como segunda fórmula de Frank, que ha sido citado expresamente por la Corte Suprema. Eh, y desde este punto de vista, desde esa perspectiva, se ha ido zanjando los conflictos más complejos con relación al dolo eventual. eh, y en este caso, asimilándose al análisis, en este caso la Corte señala que si bien el autor no tenía la animosidad de disparar el arma, eh, podía al menos representarse con claridad el riesgo que incorporaba esa interacción. Bueno, si lo asimiláramos a esta causa, eh, el transgredir 9 advertencias, oír al tren, ver al tren, claramente, y cruzar, y decidir cruzar, evidentemente que es un acto que es asimilable a este tipo de acciones riesgosas, como lo puede ser estar blandiendo un arma o manipulándola. Esa acción tan riesgosa no es cualquier descuido, negligencia inexcusable u otras categorías de culpa, sino eh, asimilable a algo que es mucho mayor que una eh, imprudencia temeraria. Es más que una imprudencia y más que temerario, a nuestro entender. Sin embargo, de ese fallo, también han habido experiencias en este propio tribunal oral, en marzo de este año, en la causa RIT 225-2024, en que precisamente se replica por este tribunal el análisis de la Corte Suprema en cuanto a las teorías que permiten discernir entre dolo eventual y culpa, y en este caso está la teoría del consentimiento o aprobación y la teoría de la
probabilidad o representación. También está la teoría de la indiferencia, que es minoritaria, pero a nuestro entender también pudiese ser aplicable en este caso. A nuestro entender, desde el momento en que el señor Santander Faúndez, con todas las advertencias, decide cruzar, ello significa necesariamente que, aun cuando no quiso el resultado, debió representárselo y pese a ello, y a nuestro entender, a mayor abundamiento se representó esa posibilidad, eh, la aceptó o la toleró. Y en este caso creemos que es aplicable la segunda fórmula de Frank, que nos dice, cuando hay dolo, cuando el autor actúa en todo caso, a todo evento, decidiéndose suceder así o de otra manera. En cualquier caso, continúo adelante con mi acción. Esto se viene, entendemos que está dentro de la parte de lo que se denomina la teoría del consentimiento o asentimiento. Se cita también como parte de esta fórmula eh, en la doctrina española eh, la hipótesis eh, que también replica la sentencia que se ha hecho referencia de la Corte Suprema 31 del rol 31 31.704 2024, que cita la doctrina española. Si el autor decidió actuar a toda costa, con independencia de que el evento ocurriese o no, entonces hay dolo. Ahora bien, en los casos de atropellos por huidas, como pudiese ser una situación un tanto distinta que la de este caso, eh, la solución en cuanto a los indicios para determinar si el autor o el conductor entró al ámbito del dolo eventual, pueden ser distintos indicios. En el caso de la causa RIT 225-2024 se plantean distintos eh, indicios que permiten hacer una inferencia relacionadas con si el acusado tenía visibilidad, si había luz suficiente, si aceleró el vehículo o no, la dirección que le dio al vehículo, entre otros aspectos que en este caso que cito, que si bien se refiere a un conductor que huía, eh, no obstante, al tratarse de una situación un tanto distinta, sí debemos tener en cuenta que si bien los indicios para ese tipo de casos eh, pueden ser distintos, no es menos cierto que los indicios que se recopilaron en este caso eh, también van en esa misma línea. Primero, por las distintas advertencias que tuvo el conductor. Segundo, por los sonidos, los distintos sonidos que emanaron del tren y del cruce. Las advertencias visuales, eh, los vehículos que se encontraban detenidos, la forma en que viró el acusado, la visibilidad que tenía y asimismo la, eh, la circunstancia de que en ningún momento quiso siquiera frenar o disminuir su velocidad, salvo lo poco que pudo haber disminuido, si es que disminuyó algo al virar. Y luego la velocidad que le imprimió al bus para cruzar. Como ya hemos hecho referencia a las imágenes de la cámara que estaba arriba en el cruce y de la cámara del tren. Lo que menos se ve es un vehículo que iba frenando o
adoptando alguna otra decisión distinta a una voluntad de cruzar, sino por lo contrario, a sabiendas de todas las advertencias, los sonidos y las advertencias visuales, sonoras eh, y la experiencia que él mantenía en ese cruce, que no es menor. No era cualquier cruce, era el cruce de Boca Sur, que era ampliamente conocido por el señor Santander Faúndez. A mayor abundamiento también debemos tener presente, y en eso quiero ligar esto con lo primero que he señalado, su señoría, que el señor Santander Faúndez no era un conductor cualquiera, no era una persona que haya sacado licencia hace un mes, no era un conductor de vehículo menor, sino que era un conductor profesional con amplia experiencia y que eh, también debemos asimilarlo a ciertas categorías que en la jurisprudencia han establecido un estándar mayor, no solo de cuidado, sino en cuanto al análisis del dolo eventual en el fallecimiento de las personas, en los delitos contra la vida y la integridad física. Y es así como hay también diversas sentencias en que profesionales, en este caso la salud, pese a que por definición uno pudiese pensar, bueno, si un profesional de la salud hizo un juramento hipocrático, mal podría entenderse que actuó con dolo, aunque sea eventual, para perjudicar, herir o matar a su propio paciente. Pero hay diversas experiencias en que la actuación ha sido tan aberrante, tan, eh, eh, tan grosera y tan de una manera eh, tan evidente que no puede sino entenderse que hay dolo eventual. Y así, por ejemplo, existen casos en que se han condenado médicos, por ejemplo, que por el fallecimiento de su propio paciente, cuando han infringido cosas, pero ya absolutamente básicas, mínimas, como por ejemplo el no haber aplicado las medidas de quirúrgica preventiva de infección, de aseo eh, y otras situaciones similares. Em, Así, por ejemplo, podemos citar, solo a modo eh, de ejemplo, sentencia de la excelentísima Corte Suprema, causa rol 3970-2008, sentencia de 2 de julio de 2009, eh, recurso de casación en que la defensa alegaba cuasi delito de homicidio. Fue una negligencia, si es que pudiésemos llamarlo, negligencia médica de tal envergadura, en que efectivamente se condenó a 5 años un día al médico por una omisión consciente de procesos básicos que al haberse omitido, evidentemente dan cuenta de un dolo eventual. En esto, el dolo eventual con representación limita también, a nuestro entender, con la teoría de la indiferencia. Cuando una persona en esa posición renuncia a la posibilidad de detenerse y evitar el curso causal que ya se ha iniciado. En este caso, el señor Santander Faúndez no en ningún momento se quiso detener, quiso cruzar a como de lugar. Como decía el perito, quiso ganarle la carrera al tren.
como lo hacía bastante, en forma bastante habitual, pero no por ello menos grave todas las situaciones que se producían. También hay una sentencia de la Corte Suprema, rol del año 2006, rol 72-2006, también relacionado con una negligencia médica relacionada con una cirugía plástica, en que fue tal la envergadura, la magnitud de la actuación del profesional que ya sobrepasaba y sobrepasó la culpa. Y como si eso no fuese suficiente, ya para terminar esa señoría, eh, ya hay varias experiencias en lo que respecta a accidentes de tránsito relacionados con eh, el recurso dogmático que los tribunales han decidido aplicar del dolo eventual. Particularmente me voy a referir a sentencia que tampoco es de hace mucho tiempo, del Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia, RIT 2-2022. Fue objeto de recurso de nulidad, la nulidad fue rechazada por la Corte de Apelaciones de Valdivia. Señala el fallo en la parte considerativa, que es bastante extensa también, se hizo cargo de doctrina, de detalles. Es una sentencia por mayoría, debo hacerle alcance, pero señala claramente, basta para la imputación dolosa de un comportamiento la concreta representación de la realización del tipo, bajo un cuadro de alta probabilidad de acaecimiento, cuyo es justamente el caso de autos dados los hechos probados. Pues el acusado, conforme al contexto, ejecutó la conducta probada sin que existiese alguna anomalía mecánica en el automóvil o una incapacidad física que le impidiera obrar del modo que debió proceder, detener la marcha, permitir la circulación del ciclista y sobrepasar cuando fuere posible el cruce. Eh, una Es decir, enfrentando una contingencia que le obligaba a respetar la prohibición de no matar a otro, imperativo de omitir un pronunciamiento típico, lo desoye, sin que pudiese justificarse en algún defecto que afectase su incapacidad de acción en ese momento. Y ahí se rechaza la actuación imprudente, la imprudencia temeraria, etc. Esto, como ya hemos señalado, fue objeto de recurso de nulidad que fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Valdivia. Lo mismo sucedió en la Corte de Apelaciones de Temuco, con motivo de causa RIT, que ya hicimos alguna referencia en la apertura, que corresponde a la causa RIT 116-2022. Esta causa también tiene algunas semejanzas con lo que sucedió en este caso. El testigo que declaró que conocía al conductor hizo presente que este conductor había sido advertido por pasajeros, o por lo menos una que le consta a él, que le advirtieron que era muy peligroso cruzar así por el cruce, que no debía hacerlo. Es decir, había un conocimiento de las consecuencias del cruce por parte del acusado, y no obstante eso, él continuaba, como de costumbre, a ganarle la carrera al tren y tratar de llegar antes para cortar más boletos o para tomar café antes, lo que sea. Eh, y en este caso, este conductor fue advertido durante bastante tiempo antes de que se produce el accidente, fue advertido por los conductores de que iba muy rápido, de que podía pasar algo, y siguió corriendo, siguió hasta que el bus se dio vuelta y fallecieron
5 personas o algo más, se condenó finalmente a una pena de crimen. La Corte de, perdón, primeramente el Tribunal Oral condenó en un primer juicio por cuasi delito y la Corte de Apelaciones de Temuco anuló el fallo y evidentemente eso, y dentro de dicho fallo, se anuló precisamente por las alegaciones del Ministerio Público en cuanto al dolo eventual. Y así en el segundo juicio que se desarrolló a fines de 2023, coincidentemente, en la misma época en que sucedieron estos hechos, ya en octubre de 2023, se hizo el segundo juicio y se condenó a una pena de 5 años en día de presidio mayor en su grado mínimo al conductor. Pese a que el Ministerio Público había solicitado varias penas, sumadas hasta casi 15 años o más, en contra por los delitos reiterados de homicidio y de lesiones. Y evidentemente que ya dictada esa sentencia del Tribunal Oral, no hubo derecho a un nuevo recurso por parte de la defensa. Por lo tanto, quedó ejecutoriada. Esos dos ejemplos de tribunales de esta zona del sur de Chile que han tomado muy en serio las situaciones en que hay una conducta de conductores, y en ambos casos que he citado son conductores profesionales. En uno era un chofer de un camión con acoplado que atropelló a un ciclista, y en el segundo caso era un chofer también de un bus. Son personas que tienen una categoría especial, que se les otorga un permiso profesional. La gente confía en ellos por ser transportistas, particularmente transportistas de personas, y confía en que a lo menos no sean tan descuidados como los autos pequeños o las personas que no son conductores profesionales. Y aún así son insistentes en la forma en que conducen a sabiendas de los riesgos. De tal manera, eso significa que hay distintos indicios en este caso que se pueden concatenar para establecer claramente que hubo dolo eventual, que hubo una actitud, una conducta de porfía de parte del señor Santander Faunte de cruzar. Eh, y evidentemente que eso excede con crece, a nuestro entender, el umbral de la imprudencia temeraria. Es una imprudencia más que temeraria, es una conducta eh, en que se representa dicha situación o se representa el riesgo. No podemos pretender que se haya representado al señor, no debemos exigir que se le haya representado al señor Faúndez que si cruzaba iba a haber un accidente con tales características, con tantos fallecidos. No, pero entendemos que se le representó la posibilidad de toparse con el tren y fue indiferente frente a aquello. Lo aceptó, fue indiferente y quiso cruzar igual. Y eso, a nuestro entender, es más que negligencia o imprudencia temeraria, sino que es dolo eventual. Considerando las características de este cruce, todas las advertencias, las características del vehículo que transportaba personas, la calidad del conductor profesional, creemos que eh, es factible y no hay transgresión a nuestro Estado de Derecho el aplicar en casos excepcionales y calificados esta figura. De alguna manera, como lo dice el profesor Alex Van Wiesel, eh, si bien esto implica una suerte de discrecionalidad del tribunal, que efectivamente es, de alguna manera, es una discrecionalidad del tribunal, pero si están los elementos para inferir razonablemente una hipótesis de este tipo, es perfectamente válido
dentro de las reglas del derecho penal y derecho procesal penal, aplicar eh, esta forma de aplicar el derecho penal en estos casos graves y calificados. Por ello, su señoría, vamos a solicitar que se dicte veredicto condenatorio en contra de don Alejo Fermín Santander Faúndez por los diversos delitos de homicidio y lesiones y el delito de daños calificados, que entendemos que también es aplicable. No es un delito que requiera dolo directo, sino basta el dolo eventual, como es el caso. Daños que produjeron un daño efectivo a toda la ciudad, el corte de esta ruta por bastante tiempo, por el costo para el Estado de Chile. Por ello se solicita dictar veredicto condenatorio, señoría. Nada más. Gracias, fiscal. Vamos a hacer un breve receso antes de continuar con los querellados. Si alguien necesita ir al baño, este es el momento apropiado. Fiscal tiene la palabra para iniciar su alegato de clausura. Gracias, su señoría. Su señoría, tal como se anunció desde la apertura de este juicio, y como ya se puede colegir de los términos de la acusación, el Ministerio Público va a solicitar que se dicte un veredicto condenatorio en contra de el acusado Santander Faúndez, teniendo particularmente presentes las características especiales, particulares y calificadas que se reunieron en los hechos en materia de acusación y que fueron ampliamente acreditados durante el desarrollo del juicio oral y que a nuestro entender permiten claramente establecer, más allá de toda duda razonable, la existencia de eh, los delitos reiterados de homicidio de las distintas personas fallecidas en los hechos en materia de acusación y las diversas lesiones, como los daños calificados provocados por el acusado dolosamente, atendido el dolo eventual que se configura en este caso. El Ministerio Público descarta desde ya la hipótesis de una culpa inconsciente, como planteó la defensa, y en primer término vamos a hacernos cargo de los hechos que a nuestro entender se pudieron colegir, establecer a través de inferencias
lógicas de raciocinio que es posible establecer a través de las pruebas que se presentaron durante el juicio. En primer término, debemos tener presente primero que estamos ante un acusado al cual se le debe imponer un deber, no solo un deber de cuidado, sino también una rectitud o un ánimo especial, puesto que el acusado actuó eh, en calidad de conductor profesional de un vehículo de transporte de pasajeros, llevando una multiplicidad de pasajeros al interior del bus. Función o actividad la cual tenía un permiso se acreditó que tiene la licencia profesional para conducir vehículos de pasajeros de esa naturaleza, y se estableció también la larga experiencia que mantenía como conductor profesional o conductor profesional. Estos años de experiencia, esta calificación, nos parece que no es menor. ¿Y por qué no es menor? Porque se puede asociar particularmente a distintas profesiones o oficios en las cuales personas como todos nosotros nos ponemos en las manos de personas, de profesionales y personas a las cuales nosotros confiamos en que actúan de manera correcta. En este caso, su señoría, las víctimas confiaron claramente en el señor Santander Faúndez, confiaron en su capacidad para poder dirigir adecuadamente, de manera segura, un vehículo de transporte hasta sus trabajos, sus domicilios, ese día 1 de septiembre de 2023. Y desde esa perspectiva, el estándar o la exigencia son mucho más elevadas para el señor Santander Faúndez que para cualquier otro conductor que no sea conductor profesional o de otro tipo. Y es en este ámbito, eh, en que se debe partir, se debe iniciar como punto de partida el análisis de los hechos. La psiquiatra que examinó al señor Faúndez descartó problemas psiquiátricos, descartó problemas neurológicos, descartó problemas físicos asociados a la fecha del accidente al, a los hechos. La ficha en la cual solo algunos años antes se le otorgó una licencia profesional da cuenta de que mantenía un estado de salud compatible y suficiente para conducir ese tipo de vehículos. Y tanto es así que en las propias grabaciones lo vemos tranquilo, feliz, campante, conduciendo en la mañana el vehículo, el taxibús, previo al accidente en el cruce ferroviario. Desde esta perspectiva, el señor Santander Faúndez no tiene ninguna limitación de ningún tipo que le impida anticiparse, saber los riesgos que corre al conducir, saber perfectamente el significado de las señaléticas y evidentemente, dada su experticia, sabía perfectamente eh, el grado de peligrosidad que implicaba ese cruce.
desde esa perspectiva también podemos contar con las declaraciones de uno de los testigos que ubicaba al señor Santander, a lo menos lo ubicaba de vista como conductor, y que evidentemente pudo declarar y le consta, y así lo declaró en el juicio, que el señor Santander Faúndez conocía perfectamente ese cruce, sabía perfectamente lo peligroso que es y se le había advertido incluso por a lo menos una pasajera, de lo cual tomó es testigo esta víctima, eh, de que efectivamente ese cruce era de cuidado, que ese cruce era peligroso y que es muy peligroso cruzar con la barrera. Por muy apurado que esté, por mucho que quiera llegar rápido a tomar café o a terminar o em, ganarle pasajeros a otros buses, etcétera. Eso lo tenía perfectamente en conocimiento el señor Santander Faúndez. No es un cruce nuevo o poco habitual en el cual él pudiese haberse confundido, en el que él no haya conocido, que él no haya dimensionado lo peligroso que era ese cruce. No es posible siquiera pensar en esa hipótesis. Y es así como, conociendo lo peligroso de ese cruce, que conocía, eh, y aparentemente, de acuerdo a lo que señaló también, no solo el testigo que conocía, ubicaba al acusado, que iba como pasajero, y que afortunadamente sobrevivió para contar esto, también lo declaró el propio eh, conductor o maquinista del tren, quien señaló que es bastante común que todo tipo de vehículos, incluyendo vehículos de locomoción colectiva, cruzaran la línea férrea. Podríamos pensar que hay una costumbre vial que tienen algunos conductores profesionales y no profesionales, eh, temerarios o imprudentemente temerarios, de cruzar la línea férrea a como de lugar. Y de esa perspectiva, el señor Santander Faúndez, como conductor profesional, aparentemente, y nosotros creemos que fue efectivamente así, eh, tenía la costumbre de traspasar ese cruce a la mala, tratando de ganarle al tren, con las consecuencias que ello implica. Es una costumbre entre muchos conductores, pero eso no significa que no sea un delito y eso no significa que sea un delito doloso. También es una costumbre de personas que andan con revólver y disparan al aire o disparan a la bandada. Pero desde el punto de vista de la doctrina penal y de la ley, esas actividades extremadamente peligrosas que exceden con creces la eh, imprudencia temeraria, la ha recogido la doctrina y la jurisprudencia a través del dolo eventual. Porque hay ciertas, comillas, imprudencias que son tan groseras que exceden el umbral punitivo y el umbral jurídico penal de la culpa y del cuasi delito, del accidente. En realidad no debiéramos llamarle accidente a los hechos, porque efectivamente fue algo peor que un accidente, fue más que un accidente.
Y desde este punto de vista, queremos establecer también que hay otros indicios que nos dan cuenta eh, de la conducta del señor Santander Faúndez y que tienen relación principalmente con, primero, eh, para la defensa, y así se pudo colegir de las preguntas que le hizo o las preguntas que realizó durante los contraexámenes a distintos peritos o testigos. Lo que más le preocupaba a la defensa era saber si el chofer había acelerado o si frenó y volvió a acelerar, si hubo alguna conducta de ese tipo, para descartar, según la defensa, algún tipo de dolo. Lo cierto, su señoría, es que frente a este tipo de situaciones que son muy casuísticas, no nos parece que sea tan relevante, atendida la dinámica de los hechos, ese punto en particular. Primero, porque no se puede establecer fehacientemente cuál era la velocidad y a cuánto iba, cuánto disminuyó la velocidad para girar hacia la línea de tren, si se detuvo o no, y si aceleró en algún minuto el acusado, el vehículo. Eso no se va a poder establecer porque no hay huellas de frenado, claramente, porque no frenó. Eso creemos que eso se puede descartar fehacientemente. La CIAT revisó sitios sucesos, no hay huellas de frenado, tampoco lo hay en la planimetría, sino que también, por otro lado, no es posible establecer cuál era la velocidad real y cuánto disminuyó o no al girar, al virar el acusado su vehículo. Toda vez que el registro que mantiene las cámaras o que tiene los GPS de los buses tienen ciertos desfases, que evidentemente lo explicó el perito, que no se condicen con los segundos exactos en que se produce la maniobra. Entonces la defensa va a querer decir que, claro, es que de manera indubitada el acusado iba a tal velocidad o que no excedió tal otra velocidad o que no aceleró. Creemos que eso no es efectivo y sin perjuicio de que no lo pudo explicar el perito, porque es una cuestión de apreciación visual que pueden tener los intervenientes o los jueces. Hay una cámara que nos parece que es bastante relevante y que tiene relación con la cámara que se encontraba en la parte superior del cruce, la que el perito denominó como cámara ojo de gato, de que es un gran angular. Y en esa cámara se puede ver de qué manera el acusado, a nuestro entender, vira su vehículo, evidentemente eh, derriba hacia el costado la barrera, doblándola o fracturándola, y luego no solo mantiene su velocidad, sino que a nuestra impresión eh, acelera un poco para cruzar. O sea, lo que quería hacer era acelerar para cruzar antes de que llegara el tren, rápidamente. Porque él conoce el sector, eh, y por lo tanto, desde ese punto de vista, estaba plenamente consciente de las condiciones en que estaba cruzando. Y en ese momento, de acuerdo a esta cámara, al revisarla se puede apreciar que hay un cierto, eh, alguna maniobra que, aunque levemente, pero acelera para cruzar, luego de virar. También eso se ve de alguna manera en las cámaras del tren. Cuando va el tren enfrentando el cruce, también no se aprecia que vaya frenando o deteniéndose, sino que por lo contrario, al girar,
continúa e incluso levemente aumenta su velocidad. Por otro lado, debemos entender también de acuerdo a la prueba ofrecida, que por mucho que la defensa nos quiera plantear que este accidente, si es que se le pudiera llamar accidente, se produjo las circunstancias prácticas, de acuerdo a la defensa, excluirían el dolo, particularmente sobre la base de, primero, o así al menos lo entendimos nosotros, que para la defensa el señor Santander Faúndez nunca escuchó ni se dio cuenta que venía el tren. En segundo término, se vio, de acuerdo a lo apreciado por la defensa, confundido o distraído de alguna manera por el viraje y por los vehículos que le impidieron girar. Desde ese punto de vista, su señoría, creemos que es muy importante tomar en consideración ciertos detalles prácticos que de alguna manera los explicó también el propio perito, el teniente Lizama. Primero, en cuanto a las dos fuentes de audio que que se pudieron captar de los hechos. La primera fuente de audio es la cámara que está instalada en el bus, en el panel del bus. Es de común conocimiento para todas las personas que utilizan la locomoción colectiva que estas cámaras están prácticamente a centímetros de los parlantes de los buses. Por lo tanto, mal podría entenderse que el acusado solo escuchaba música y no escuchó nunca ningún sonido del tren. Nos parece que esa hipótesis es absolutamente descartable. Los peritos fueron claros y categóricos, también así el perito de la empresa de ferrocarriles, en cuanto a establecer la magnitud y el área que puede abarcar un claxon. Y en este caso no solo uno, sino dos claxons, pero principalmente, y como se pudo establecer en la grabación con audio de la cabina del tren, efectivamente hubo un toque de claxon varias decenas de segundos antes, por lo menos una decena de segundos antes de aproximarse el tren al cruce, y luego un segundo toque de claxon. Es imposible que el señor Santander Faúndez no haya escuchado eso. El señor Santander Faúndez no es sordo, tampoco tiene problemas auditivos. Así lo manifestó cuando sacó licencia a conducir. Estaba escuchando música a un volumen que a ningún pasajero le llamó la atención, por lo tanto era un volumen eh, dentro de los rangos normales en que circulan los conductores. Por lo tanto, dentro de ese rango normal de volumen, pudiese haber estado un poco más alto de lo normal quizás, pero no lo suficiente como para que no se pudiese escuchar un claxon. Y no solo eso, sino también el haber podido apreciar que estaba llegando a ese cruce en específico que el señor Santander Faúndez conocía perfectamente, perfectamente. Luego, al girar, se pudo ver en las cámaras, esta maniobra de giro tampoco nos parece que sea una distracción de tal envergadura como para entender que el señor Santander Faúndez se obnubiló y dejó de percibir todo
el resto de sus sentidos por estar mirando a un par de vehículos que ni siquiera lograron taparle el ángulo para virar, porque efectivamente pudo virar sin ningún inconveniente. Hay uno de los testigos, que es pasajero del bus, entendemos que es una de las últimas víctimas que declaró, que señaló, Franco Zavala, si no me equivoco, señaló que eh, u otros testigos señalaron que efectivamente pudieron ver al vehículo cuando derribó la barrera. También recuerdan que, a ver, se escuchó el claxon. Ahora, ¿cuántos segundos antes del accidente? Si fue el mismo momento del accidente, creemos que es parte de las dificultades que puede tener cualquier víctima con estrés postraumático para recordar con detalle. Como si eso no fuera suficiente, el cruce además mantenía una luz con una alarma que también existía y estaba en funcionamiento y que el señor Santander Faúndez hizo caso omiso de dicha alarma. Eso sumado a las distintas señaléticas, a raíz de las preguntas de un querellante, se establecieron aproximadamente 9 advertencias. 9 advertencias. Eso es más que imprudencia temeraria, su señoría. Eso es obstinación, porfía, que está dentro del campo del dolo eventual. Luego de golpear la barrera, el señor Santander Faúndez ni siquiera se dio el tiempo para frenar, sino que siguió mirando mientras giraba, siguió mirando y evidentemente podía ver al tren. ¿Por qué lo decimos así? Porque evidentemente que el señor Santander Faúndez, quien no declaró, podía ver el tren. Eso se estableció a través de las declaraciones de varios testigos y peritos que dan cuenta de que eh, el tren es perfectamente visible, particularmente desde el punto en que vira el bus y especialmente también en el punto en que está la barrera. Todo despejado para ver si viene el tren. A mayor abundamiento, las rejas de confinamiento de la vía férrea no son especialmente altas y no tapan la visual, son rejas, no son panderetas, precisamente rejas para que por los vehículos puedan también percatarse si vienen trenes. No hay árboles, no hay casas, no había ningún otro obstáculo que impida al señor Santander Faúndez mirar. Y a nuestro entender claramente él vio el tren y decidió cruzar a como de lugar. Más adelante vamos a extrapolar eso a distintas categorías jurídicas y jurisprudenciales. Frente a esta situación, el señor Santander Faúndez continúa el cruce y hasta producirse el impacto del vehículo por parte del tren. A raíz de este impacto se producen millonarios daños que fueron acreditados por la empresa a través de los documentos, como también la fotografía, en toda la infraestructura, como también daños en el tren. Pero lo más importante no son esos daños, sin perjuicio de su elevado monto, son los daños provocados a los distintos pasajeros que viajaban.
Hay un pasajero que incluso relata que alcanzó a ver el tren segundos antes y gracias a eso se paró, se movió y alcanzó a sobrevivir. Em, Hubo bastante tiempo para percatarse que venía el tren y el señor Santander simplemente siguió y no hizo ninguna acción a sabiendas de que pudiese haber frenado, pudiese haber retrocedido el bus o pudiese haber girado para darse una vuelta hacer múltiples maniobras para evitar la colisión. Decide conscientemente, no inconscientemente, continuar. Por lo tanto, no realizó ninguna acción, omitió cualquier acción para evitar encontrarse con el tren que venía y que él vio. Nos podrá decir la defensa, bueno, eh, no tiene lógica que el propio conductor decida cruzar asumiendo el riesgo para sus pasajeros como también para sí. Pero claramente sabemos lo indiferente que puede en muchas ocasiones ser muchos conductores, especialmente de conducción de vehículos menores y también de transporte de pasajeros, en ser indiferentes ante los riesgos eh, de manera eh, eh, grave y de manera calificada. En este aspecto, creemos que no es relevante si esto hubiese significado un riesgo para sí mismo, por cuanto él quiso cruzar a como de lugar, asumiendo el riesgo al cual se le representó. Desde este punto de vista, su señoría, queremos destacar diversas soluciones que han sido plasmadas en la jurisprudencia de alguna manera en la doctrina. Si bien no es común que o son muy escasos las causas que han llegado hasta la Corte Suprema de Justicia en que se debata el dolo eventual o la culpa consciente o inconsciente en el contexto de accidentes de tránsito. Sí hay algunas experiencias en el contexto de atropellos, de vehículos que se dan a la fuga. Sin embargo, las categorías doctrinarias o las herramientas doctrinarias que la Corte Suprema ha utilizado para resolver esos conflictos jurídicos eh, son a grandes rasgos bastante o han sido bastante permanentes en los últimos años. Particularmente podemos señalar en el estado del arte de la jurisprudencia eh, una sentencia de la Corte Suprema que se dictó el año pasado, que tiene relación particularmente con, me permite, maestra, eh, sentencia de la Excelentísima Corte Suprema en causa ROL 31704-2024, del 11 de octubre del año 2024. Si bien en esta causa lo que se debatió tiene relación principalmente con la manipulación de un arma de fuego, eh, sí hace un ejercicio la Corte
en cuanto a cómo distinguir la culpa consciente o inconsciente, como quiera, como quiera alegar la defensa, y el dolo eventual. Y aquí claramente la Corte Suprema ha adoptado una postura que tiene relación particularmente con lo que se denomina doctrinariamente como dentro de las diversas teorías, eh, principalmente la teoría de la representación, eh, la teoría de la voluntad, y lo que se denomina eh, más específicamente como segunda fórmula de Frank, que ha sido citado expresamente por la Corte Suprema. Eh, y desde este punto de vista, desde esa perspectiva, se ha ido zanjando los conflictos más complejos con relación al dolo eventual. eh, y en este caso, asimilándose al análisis, en este caso la Corte señala que si bien el autor no tenía la animosidad de disparar el arma, eh, podía al menos representarse con claridad el riesgo que incorporaba esa interacción. Bueno, si lo asimiláramos a esta causa, eh, el transgredir 9 advertencias, oír al tren, ver al tren, claramente, y cruzar, y decidir cruzar, evidentemente que es un acto que es asimilable a este tipo de acciones riesgosas, como lo puede ser estar blandiendo un arma o manipulándola. Esa acción tan riesgosa no es cualquier descuido, negligencia inexcusable u otras categorías de culpa, sino eh, asimilable a algo que es mucho mayor que una eh, imprudencia temeraria. Es más que una imprudencia y más que temerario, a nuestro entender. Sin embargo, de ese fallo, también han habido experiencias en este propio tribunal oral, en marzo de este año, en la causa RIT 225-2024, en que precisamente se replica por este tribunal el análisis de la Corte Suprema en cuanto a las teorías que permiten discernir entre dolo eventual y culpa, y en este caso está la teoría del consentimiento o aprobación y la teoría de la probabilidad o representación. También está la teoría de la indiferencia, que es minoritaria, pero a nuestro entender también pudiese ser aplicable en este caso. Eh, a nuestro entender, desde el momento en que el señor Santander Faúndez, con todas las advertencias, decide cruzar, ello significa necesariamente que, aun cuando no quiso el resultado, debió representárselo y pese a ello, y a nuestro entender, a mayor abundamiento se representó esa posibilidad, eh, la aceptó o la toleró, y en este caso creemos que es aplicable la segunda fórmula de Frank, que nos dice, cuando hay dolo, cuando el autor actúa en todo caso, a todo evento, decidiéndose suceder así o de otra manera, en cualquier caso, continúo adelante con mi acción. Esto entendemos que está dentro de la parte de lo que se denomina la teoría del consentimiento o asentimiento. Se cita también como parte de esta fórmula eh, en la doctrina española eh, la hipótesis eh, que también replica la sentencia
que se ha hecho referencia de la Corte Suprema 31 del rol 31 31.704 2024, que cita la doctrina española. Si el autor decidió actuar a toda costa, con independencia de que el evento ocurriese o no, entonces hay dolo. Ahora bien, en los casos de atropellos por huidas, como pudiese ser una situación un tanto distinta que la de este caso, eh, la solución en cuanto a los indicios para determinar si el autor o el conductor entró al ámbito del dolo eventual, pueden ser distintos indicios. En el caso de la causa RIT 225-2024 se plantean distintos eh, indicios que permiten hacer una inferencia relacionadas con si el acusado tenía visibilidad, si había luz suficiente, si aceleró el vehículo o no, la dirección que le dio al vehículo, entre otros aspectos que en este caso que cito, que si bien se refiere a un conductor que huía, eh, no obstante, al tratarse de una situación un tanto distinta, sí debemos tener en cuenta que si bien los indicios para ese tipo de casos eh, pueden ser distintos, no es menos cierto que los indicios que se recopilaron en este caso eh, también van en esa misma línea. Primero, por las distintas advertencias que tuvo el conductor. Segundo, por los sonidos, los distintos sonidos que emanaron del tren y del cruce. Las advertencias visuales, eh, los vehículos que se encontraban detenidos, la forma en que viró el acusado, la visibilidad que tenía y asimismo la, eh, la circunstancia de que en ningún momento quiso siquiera frenar o disminuir su velocidad, salvo lo poco que pudo haber disminuido, si es que disminuyó algo al virar. Y luego la velocidad que le imprimió al bus para cruzar. Como ya hemos hecho referencia a las imágenes de la cámara que estaba arriba en el cruce y de la cámara del tren. Lo que menos se ve es un vehículo que iba frenando o adoptando alguna otra decisión distinta a una voluntad de cruzar, sino por lo contrario. A sabiendas de todas las advertencias, los sonidos y las advertencias visuales, sonoras eh, y la experiencia que él mantenía en ese cruce, que no es menor. No era cualquier cruce, era el cruce de Boca Sur, que era ampliamente conocido por el señor Santander Faunde. A mayor abundamiento también debemos tener presente, y en eso quiero ligar esto con lo primero que he señalado, su señoría, que el señor Santander Faunde no era un conductor cualquiera, no era una persona que haya sacado licencia hace un mes, no era un conductor de vehículo menor, sino que era un conductor profesional con amplia experiencia y que eh, también debemos asimilarlo a ciertas categorías que en la jurisprudencia han establecido un estándar mayor, no solo de cuidado, sino en cuanto al análisis del dolo eventual en el fallecimiento de las personas, en los delitos contra la vida y la integridad física. Y es así como hay también diversas sentencias en que profesionales, en este caso la salud, pese a que por definición uno pudiese pensar, bueno, si un profesional de la salud hizo un juramento hipocrático, mal podría entenderse que actuó con dolo, aunque sea eventual, para
perjudicar, herir o matar a su propio paciente. Pero hay diversas experiencias en que la actuación ha sido tan aberrante, tan, eh, eh, tan grosera y tan de una manera tan evidente que no puede sino entenderse que hay dolo eventual. Y así, por ejemplo, existen casos en que se han condenado médicos, por ejemplo, que por el fallecimiento de su propio paciente, cuando han infringido cosas, pero ya absolutamente básicas, mínimas, como por ejemplo el no haber aplicado las medidas de quirúrgica preventiva de infección, de aseo eh, y otras situaciones similares. Em, Así, por ejemplo, podemos citar, solo a modo eh, de ejemplo, sentencia de la excelentísima Corte Suprema, causa rol 3970-2008, sentencia de 2 de julio de 2009, eh, recurso de casación en que la defensa alegaba cuasi delito de homicidio. Fue una negligencia, si es que pudiésemos llamarlo, negligencia médica de tal envergadura, en que efectivamente se condenó a 5 años un día al médico por una omisión consciente de procesos básicos que al haberse omitido, evidentemente dan cuenta de un dolo eventual. En esto, el dolo eventual con representación limita también, a nuestro entender, con la teoría de la indiferencia. Cuando una persona en esa posición renuncia a la posibilidad de detenerse y evitar el curso causal que ya se ha iniciado. En este caso, el señor Santander Fagunde no en ningún momento se quiso detener, quiso cruzar a como de lugar. Como decía el perito, quiso ganarle la carrera al tren. Como lo hacía en forma bastante habitual, pero no por ello menos grave todas las situaciones que se producían. También en la sentencia de la Corte Suprema, rol del año 2006, rol 72-2006, también relacionado con una negligencia médica relacionada con una cirugía plástica, en que fue tal la envergadura, la magnitud de la actuación del profesional que ya sobrepasaba y sobrepasó la culpa. Y como si eso no fuese suficiente, ya para terminar eso, señoría, ya hay varias experiencias en lo que respecta a accidentes de tránsito relacionados con eh, el recurso dogmático que los tribunales han decidido aplicar del dolo eventual. Particularmente me voy a referir a sentencia que tampoco es de hace mucho tiempo, del Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia, RIT 2-2022. Fue objeto de recurso de nulidad, la nulidad fue rechazada por la Corte de Apelaciones de Valdivia. Señala el fallo
en la parte considerativa, que es bastante extensa también, se hizo cargo de doctrina, de detalles. Es una sentencia por mayoría, debo hacer el alcance, pero señala claramente, basta para la imputación dolosa de un comportamiento la concreta representación de la realización del tipo, bajo un cuadro de alta probabilidad de acaecimiento, cuyo es justamente el caso de autos dados los hechos probados. Pues el acusado, conforme al contexto, ejecutó la conducta probada sin que existiese alguna anomalía mecánica en el automóvil o una incapacidad física que le impidiera obrar del modo que debió proceder, detener la marcha, permitir la circulación del ciclista y, so- eh, y sobrepasar cuando fuere posible el cruce. Eh, una, es decir, enfrentando una contingencia que le obligaba a respetar la prohibición de no matar a otro, imperativo de omitir un pronunciamiento típico, lo desoye, sin que pudiese justificarse en algún defecto que afectase su incapacidad de acción en ese momento. Y ahí se rechaza la actuación imprudente, la imprudencia temeraria, etcétera. Esto, como ya hemos señalado, fue objeto de recurso en nulidad que fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Valdivia. Lo mismo sucedió en la Corte de Apelaciones de Temuco, con motivo de causa RIT, que ya hicimos alguna referencia en la apertura, que corresponde a la causa RIT 116-2022. Eh, esta causa también tiene algunas semejanzas con lo que sucedió en este caso. El testigo que declaró que conocía al conductor hizo presente que este conductor había sido advertido por pasajeros, o por lo menos una que le consta a él, que le advirtieron que era muy peligroso cruzar así por el cruce, que no debía hacerlo. Es decir, había un conocimiento de las consecuencias del cruce por parte del acusado, y no obstante eso, él continuaba, como de costumbre, a ganarle la carrera al tren y tratar de llegar antes para cortar más boletos o para tomar café antes, lo que sea. Eh, y en este caso, este conductor fue advertido durante bastante tiempo antes de que se produce el accidente, fue advertido por los conductores de que iba muy rápido, de que podía pasar algo, y siguió corriendo, siguió hasta que el bus se dio vuelta y fallecieron 5 personas o algo más. Se condenó finalmente una pena de crimen. La Corte perdón, primeramente el Tribunal Oral condenó en un primer juicio por cuasi delito, y la Corte de Apelaciones de Temuco anuló el fallo, y evidentemente eso, y dentro de dicho fallo, se anuló precisamente por las alegaciones del Ministerio Público en cuanto al dolo eventual. Y así en el segundo juicio, que se desarrolló a fines de 2023, coincidentemente, en la misma época en que sucedieron estos hechos, ya en octubre de 2023, se hizo el segundo juicio y se condenó a una pena de 5 años en día de presidio mayor en su grado mínimo al conductor, pese a que el Ministerio Público había solicitado varias penas sumadas hasta casi 15 años o más en contra por los delitos reiterados de homicidio y de lesiones. Y evidentemente que ya dictada esa sentencia del Tribunal Oral, no hubo derecho a un nuevo recurso por parte de la defensa. Por lo tanto, quedó ejecutoriada. Esos dos ejemplos de tribunales de esta zona del sur de Chile que han tomado muy en serio las situaciones en que hay una conducta de conductores, y en ambos casos que he citado son conductores profesionales. En uno era un chofer de un camión con acoplado,
que atropelló a un ciclista, y en el segundo caso era un chofer también de un bus. Son personas que tienen una categoría especial, que se les otorga un permiso profesional. La gente confía en ellos por ser transportistas, particularmente transportistas de personas, y confía en que a lo menos no sean tan descuidados como los autos pequeños o las personas que no son conductores profesionales. Y aún así son insistentes en la forma en que conducen a sabiendas de los riesgos. De tal manera, eso significa que hay distintos indicios en este caso que se pueden concatenar para establecer claramente que hubo dolo eventual, que hubo una actitud, una conducta de porfía de parte del señor Santander Faúnde de cruzar. Eh, y evidentemente que eso excede con crece, a nuestro entender, el umbral de la imprudencia temeraria. Es una imprudencia más que temeraria, es una conducta eh, en que se representa dicha situación o se representa el riesgo. No podemos pretender que se haya representado al señor, no debemos exigir que se le haya representado al señor Faúnde que si cruzaba iba a haber un accidente con tales características, con tantos fallecidos. No, pero entendemos que se le representó la posibilidad de toparse con el tren y fue indiferente frente a aquello. Lo aceptó, fue indiferente y quiso cruzar igual. Y eso, a nuestro entender, es más que negligencia o imprudencia temeraria, sino que es dolo eventual. Considerando las características de este cruce, todas las advertencias, las características del vehículo que transportaba personas, la calidad del conductor profesional, creemos que eh, es factible y no hay transgresión a nuestro Estado de Derecho el aplicar en casos excepcionales y calificados esta figura. De alguna manera, como lo dice el profesor Alex van Wiesel, eh, si bien esto implica una suerte de discrecionalidad del tribunal, que efectivamente es, de alguna manera, es una discrecionalidad del tribunal, pero si están los elementos para inferir razonablemente una hipótesis de este tipo, es perfectamente válido dentro de las reglas del derecho penal y derecho procesal penal eh, el aplicar eh, esta forma de aplicar el derecho penal en estos casos graves y calificados. Por ello, su señoría, vamos a solicitar que se dicte veredicto condenatorio en contra de don Alejo Fermín Santander Faúndes por los diversos delitos de homicidio y lesiones y el delito de daños calificados, que entendemos que también es aplicable. No es un delito que requiera dolo directo, sino basta el dolo eventual, como es el caso. Daños que produjeron un daño efectivo a toda la ciudad, el corte de esta ruta por bastante tiempo, por el costo para el Estado de Chile. Por ello se solicita dictar veredicto condenatorio, señoría. Nada más. Gracias, fiscal. Vamos a hacer un breve receso antes de continuar con los querellados. Si alguien necesita ir al baño, este es el momento apropiado.